8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, los juristas doctor Hugo Espín y el doctor Gonzalo Realpe. Les invitamos para que nos ilustren sobre este tema vinculado con la investigación del caso León de Troya, en donde han sido mencionados asambleístas, ministros, pero en el caso de la Policía Nacional, por las investigaciones anteriores que se había hecho, incluso se reveló que la entonces comandante general de policía, Tania Varela, se resolvió el archivamiento de este proceso que ha sido reabierto en la Fiscalía, y la salida de dos generales, el general Giovanni Ponce y el general Vargas. El propio presidente de la República, en un comunicado esta semana, dijo que no solapará a nadie. Y en el quinto punto dice: el presidente ha solicitado la desvinculación de dos generales de las filas de la Policía Nacional. Ellos pidieron la baja. El camino era la disponibilidad, en donde 6 meses se van los generales, y la baja es de inmediato. Piden la baja y se fueron de la institución. Doctor Hugo Espín, ¿cómo ve este caso de la desvinculación de dos generales de las filas por este hecho que ha sido denunciado y las supuestas responsabilidades que tendrían? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos justamente por escucharnos en este espacio de opinión. Es importante entender que en la policía no existe la condición de adisponibilidad o transitoria previa a la baja. Lo que existe es una condición de servicio activo y la separación de la institución policial de manera voluntaria, cuando es una baja voluntaria como tal, o cuando existen causales para ello, tiene que instaurarse un sumario administrativo, y este sumario está reglamentado dentro de lo que establece el reglamento de disciplina para la aplicación del libro primero del Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público. Y justamente este mismo Código Orgánico de Seguridad determina en el artículo 89 que cuando se tratan de actos de corrupción o cuando existe la presunción de actos de corrupción, es obligación del componente de asuntos internos remitir la información inicial de oficio inmediatamente, el sumario administrativo, iniciar la notificación de estos posibles actos de corrupción al componente de penal, que es la Fiscalía, para que continúe con el procedimiento por cuerda separada. De esta manera, lo que se está generando es una baja voluntaria, entiendo que antes de un procedimiento administrativo, lo cual evidentemente, como bien lo dijo el comandante general de la policía, la máxima sanción que se le puede imponer a un miembro en servicio activo de la Policía Nacional es la destitución o baja, y al presentar la baja voluntaria es el procedimiento que no se ha instaurado todavía, que es el caso de los dos generales, que no se ha abierto un sumario, que es lo que tenemos conocimiento, no tendría razón de ser, pues ya estarían ellos separados de la institución policial. Claro, doctor Hugo Espín, por cierto, el propio ministro del Interior, el coronel Juan Zapata, hablaba que se iba a poner en disponibilidad o la baja, pero ya pidieron la baja. Por cierto, y usted lo conoce bien, la baja puede pedir un oficial que quiere irse, cumple el tiempo, pasa al retiro, servicio pasivo, pero la baja tiene un proceso. Se presenta la baja y se analiza, esto pudiera demorarse, una baja voluntaria, de acuerdo a la autoridad que retenga esa baja, o le da de inmediato, como pudiera ser este caso por pedido de los dos generales, doctor Espín. En realidad, la baja voluntaria no tiene un trámite engorroso, es un procedimiento bastante expedito. Lo que corresponde es la verificación de la devolución de las prendas de Estado, de la estructuración de todos los elementos que tiene a cargo el oficial en la entrega inclusive de informes y documentación que podrían ser de carácter sensible o que son propios de la institución policial. El trámite de baja es un trámite que se lo maneja dentro de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, y obviamente emite una resolución final que es la separación definitiva de la Policía Nacional. No existe la posibilidad, una vez presentada la baja y aceptada la misma, en que el miembro de la policía pueda reincorporarse, y no existe una anulación de carácter judicial o administrativo que así lo establezca. En este caso es una baja voluntaria, por lo tanto es irreversible el procedimiento. Al ser irreversible el caso de estos dos generales, tendrán que salir de inmediato, luego de las entregas formales que deberán cumplir en las funciones que estaban. Doctor Espín.
Así, efectivamente, en este momento entendemos que ellos están separados de la institución, es decir, no están cumpliendo funciones operativas. El procedimiento administrativo o penal que pudiera instaurarse en ellos está basado principalmente en la decisión. Si se instauró el proceso administrativo, tendría que culminar el mismo, y si se remitió al proceso penal, obviamente esto es por cuerda separada que no limita ni afecta de ninguna manera el procedimiento administrativo. Claro, de lo que se conoce oficialmente ellos con el mecanismo que tienen, la atribución que se les da por el tema laboral, han pedido vacaciones y para finalmente salir de la institución en estas condiciones, doctor Espín. Así es. Evidentemente es un tema bastante delicado. Hay una información que también tiene que ser verificada. No nos olvidemos que un audio per se no es una prueba plena, hay que tomar en cuenta el origen, las condiciones, las circunstancias en las que se efectuó esta grabación, y si es que la misma no se encuentra afectada por alguno de los vicios de nulidad. Esto será materia ya de análisis en el ámbito penal. Entiendo que existen algunas afirmaciones que son las que estarían motivando esta investigación, y que evidentemente hay que tomar en consideración cuáles son las funciones específicas que cumplen como oficiales de la Policía Nacional y las funciones específicas que cumplen los diferentes componentes del sistema judicial. Bienvenido, doctor Gonzalo Realpe. ¿Cuál es su opinión inicial respecto de esta salida de los dos generales por el caso León de Troya, que se está investigando en la Fiscalía General y que también ha habido polémica y escándalo en la Asamblea Nacional? Muy buen día, doctor Realpe. Buenos días, señor periodista. Buenos días, colega doctor Espín, a la ciudadanía. Bueno, lamentablemente otro caso más, y este caso sí, muy gravísimo, que involucra no solamente a dos generales de la policía, sino al mismo presidente de la República, algunos de sus ministros y a la ex comandante general de la policía. Quiero indicar que, ¿qué pasa con ese famoso informe León de Troya, que se ha mandado inicialmente a archivar por parte de un fiscal? No sabemos qué fiscal, será un fiscal de primer nivel, un fiscal provincial, no sabemos, yo desconozco, pero que como la institución, como Fiscalía General del Estado, inicialmente se mandó a archivar. Para tranquilidad de la opinión pública, debo manifestar que el archivo de una investigación previa no es un archivo definitivo, es decir, no existe el archivo definitivo de una investigación previa donde se determina, donde se investiga presuntamente el cometimiento de varios delitos, sean graves delitos o pequeños delitos, sin importar la pena de dichos delitos. Una investigación previa puede ser reabierta tantas y cuantas veces sea necesario, si es que Fiscalía cuenta con nuevos elementos de convicción para continuar con esta investigación. Creo yo, desconozco si Fiscalía ya hizo la reapertura de esta investigación previa. Solamente cuando existe ya la prescripción de los delitos que se viene investigando, existe un archivo definitivo de la causa. En el caso que nos ocupa en este famoso informe conocido como León de Troya, existe una presunción del cometimiento de varios delitos con penas muy graves, como es tráfico de drogas, cohecho, posiblemente peculado, etcétera. Pero en el mejor de los casos, del delito que se pudiera estar investigando es fraude procesal, del cual posiblemente estarían siendo responsables el propio presidente de la República, los generales, la comandante general de la policía. Y como manifiesto, para tranquilidad de la opinión pública, si se archivó inicialmente esta investigación previa con nuevos elementos de convicción, es decir, con nuevos indicios, con nuevas investigaciones que hiciera la policía, puede aperturarse nuevamente esta investigación, y un nuevo fiscal que conocería la causa, porque ya no sería el fiscal que archivó, sino sería un nuevo fiscal que conozca la causa, puede hacer nuevas investigaciones y puede ordenar diligencias inclusive con conocimiento de la función judicial. Doctor Realpe, por cierto, el testimonio del presidente de la República es que nunca ordenó que se archive la investigación. Esto fue un asunto de la general Tania Varela, comandante general de entonces, y también quienes dirigían investigaciones, los generales Ponce y Vargas. Esta investigación, según informe de Fiscalía, se ha reabierto, seguramente encontraron nuevos indicios de convicción. Y continúa este proceso. En ese sentido, será la Fiscalía y un juez
los que determinen estas responsabilidades, primero con indagación previa y luego en el juicio, porque efectivamente la Fiscalía y un juez determinaron antes que no había causales para iniciar formalmente una investigación y ordenaron el archivo del caso, doctor Realpe. Bueno, el señor presidente cada vez que dice cosas que en el ámbito jurídico dice unas cosas pero bárbaras que no tiene que ver nada con la verdad. El presidente de la República no dispone el cierre de una investigación previa. Los generales no disponen el cierre de una investigación previa. Claro, la comandante doctor Realpe, pero el presidente no ha dicho que ha dispuesto. El presidente no ha dicho que ha dispuesto, que ha ordenado el archivo de investigación. Es la Fiscalía y un juez que se ha admitido tanto en la Fiscalía cuanto en la Administración de Justicia. Claro, es potestad o facultad única y exclusivamente de la Fiscalía General del Estado, ni siquiera de un juez, sino de la Fiscalía General del Estado, archivar o no una investigación previa. Lo que pudiera hacer el presidente de la República es recomendar el archivo de una investigación previa. Los generales, del momento que dan la noticia criminis a la Fiscalía, ¿cuál es la noticia criminis con la que Fiscalía conocía este informe? Justamente son el conjunto de investigaciones que hizo la Policía Nacional a niveles altos, a cuyo informe le puso el nombre de León de Troya. Esa es la noticia criminis, eso le entregan a la Fiscalía. Le dicen, señor fiscal, hasta aquí yo he investigado, esto existe. Es potestad, facultad del fiscal que conozca la causa, de saber si es que archiva o no, bajo su propia responsabilidad y bajo la responsabilidad de la institución, en este caso de la Fiscalía General del Estado. Es decir, que el único que tiene la facultad de cerrar o no una investigación previa, de archivar. Bueno, mucho se dice que se ha cerrado, ha concluido una investigación previa. El término preciso es archivar. Quien dispuso el archivo inicial de esta investigación previa es la Fiscalía General del Estado. En tal virtud, como manifiesto, para tranquilidad de la opinión pública, ya existen nuevos elementos de convicción, ya existen nuevos indicios en este problema, en esta investigación, que son suficientes como para que el nuevo fiscal que haga esta reapertura y de manera inmediata inclusive ya formule cargos y ya con conocimiento de un juez penal formule cargos contra autores y cómplices de estos presuntos delitos. Y además también debe tomar muy en cuenta el nuevo fiscal que conozca esta causa, que algunos funcionarios posiblemente han cometido una infracción por omisión, término que está de moda. ¿Qué es la omisión? Cuando un funcionario público tiene la obligación jurídica de denunciar un delito, a conocimiento de él está que se ha cometido un delito, tienen la obligación jurídica de denunciarlo, y si es que no denuncian ese delito, están cometiendo una infracción por omisión. En el caso que nos ocupa, por lo menos aquí existe fraude procesal, porque se quiso ocultar a las autoridades, sea a los fiscales o a los jueces, el cometimiento de varios delitos. ¿Quiénes están en la obligación de denunciar en estos delitos? En primer lugar, el presidente de la República como comandante general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es la cabeza de los organismos policiales y militares del país. Él tenía la obligación, si a él se le llegó a conocer un delito, él debió haber dicho, a ver, denuncio a la Fiscalía, inmediatamente investiguen y procesen. De igual manera, los oficiales generales, comandante general de la policía, si ellos conocieron el cometimiento de un delito, debieron de manera inmediata, urgente, de denunciar este delito. De tal manera que creo yo que esto ya no va a quedar en la impunidad. La opinión pública ya conoce de una u otra manera a través de los diferentes medios de comunicación que en el país se ha venido cometiendo desde el año 2021 una cantidad de delitos graves en contra de la integridad nacional, en contra de la salud de los ciudadanos, como son los delitos de drogas, y en contra de la administración de justicia, como es el fraude procesal. En tal virtud, ya debe Fiscalía en este momento sí iniciar inclusive con una audiencia de formulación de cargos en contra de cómplices, de autores y cómplices de estos graves delitos. Vuelvo con el doctor Hugo Espín. Por cierto, una digresión, doctor Realpe, no viene desde el 2021. Recuerda el asesinato vil que hasta el día de hoy no se ha determinado y por eso se reabre, porque desaparecieron informes del caso del general Gabela en el gobierno de Rafael Correa. Es decir, no empezó esto el 2021, mucho antes, y la impunidad que vive el Ecuador ha continuado y hay que evitar eso, que termine la impunidad en el país. Doctor Hugo Espín, ¿cuánta responsabilidad pudieran tener los generales, los dos generales?
Bueno, como bien dice el doctor Realpe, y en ello concuerdo plenamente, uno de los elementos fundamentales es que aquí existe una noticia crímenes. Es decir, el policía no tiene que llevar a cabo la investigación, sino que la etapa de investigación preprocesal y procesal la lleva a cargo la fiscalía, el fiscal como representante del Ministerio Público. En dicha condición, efectivamente, nosotros lo que tenemos que entender es que una vez que se abrió una investigación, solo el fiscal le corresponde dar por terminada esta investigación y se puede dar por terminado efectivamente por un archivo cuando no existen los elementos de convicción suficientes como para poder formular cargos. Sin embargo, de ellos se puede reaperturar en cualquier momento o se puede dar por terminada de manera definitiva una investigación cuando se establece la desestimación por parte de un juez. La desestimación es cuando, una vez conocidos los elementos del delito, los mismos son desvirtuados totalmente por parte de Fiscalía y esto genera un archivo definitivo. ¿Cuándo se genera la desestimación? Cuando, por ejemplo, en el caso de una persona que se presume que ha habido un envenenamiento y por lo tanto una muerte violenta, cuando se realizan las experticias médico-legales, se determina que fue con causa natural, de tal manera que no hay un grado de responsabilidad, poniendo un ejemplo. Esto es lo que pondría a una desestimación de la acción penal y con ello el archivo definitivo de la causa. Nosotros tenemos en este caso que ha habido un archivo, es decir, un cierre, porque no encontraron todos los elementos suficientes. Sin embargo, de ello, hoy Fiscalía, con estos nuevos elementos que se han presentado, no por este caso de León de Roy específicamente, sino por todos los elementos conexos que han salido a raíz del caso Encuentro y otros adicionales, justamente dice que existen nuevos elementos que motivarían una reapertura. Y la investigación de cómo se dio la terminación del proceso penal a través del Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, este proceso no es un tema de responsabilidad exclusiva de los generales. Eventualmente, si es que ellos alteraron la documentación, si ocultaron información, si es que cambiaron hechos o circunstancias, como bien lo decía el doctor Realpe, estaríamos frente a un delito de fraude procesal. Sin embargo, de ello, esto es materia todavía de investigación y yo diría que es un poco apresurado establecer responsabilidades en base a un audio que no sabemos si es un audio editado, mutilado o es un audio íntegro. Son principios elementales del debido proceso y del ejercicio de la defensa técnica que eventualmente serán ejecutados por los generales, que seguramente serán procesados en una fase de investigación previa para determinar si es que existe una responsabilidad directa o indirecta. Por cierto, en esta cadena de hechos habrá que establecer, y aquí, doctor Espín, habrá que investigar a todos los mencionados. Si se menciona al presidente, hay que investigar, hay que llamarlo, pedirle su testimonio a los generales. Efectivamente, aquí no debiera quedar nadie por fuera del hecho. Pero, ¿qué cree que pasó? Así es. ¿Qué cree que pasó, doctor Espín, al archivar inicialmente el fiscal y el juez con el argumento de que no había ese momento causales para iniciar una investigación? Yo creo que en ese punto cualquier hecho que podríamos nosotros aseverar sería una elucubración. Y yo creo que en se requiere, este es un caso muy delicado, y las responsabilidades que se generan son de extremada alcance, un alcance muy grande, que implica que tengamos que manejar con total responsabilidad todos los procesos y todos los elementos que serán puestos en conocimiento de las autoridades. Es obligación, sí, dar un seguimiento y verificar efectivamente que exista una investigación objetiva, técnica y directa sobre qué es lo que realmente sucedió en este caso y establecer el alcance de todas las personas que tendrían una vinculación directa o indirecta para fijar estas responsabilidades. Pero hacer juicios de valor, yo creería que este momento todavía es muy apresurado. Muy bien su observación, no adelantar juicios de valor, que no sean las evidencias, el proceso, los elementos de convicción que se suele decir en un proceso de estos. ¿Qué tiempo, doctor Espín, deberá llevar esta investigación previa, la fase inicial? La investigación previa puede durar hasta 2 años, pero yo creo que de acuerdo a los elementos que se tengan en este momento, podría ser muy rápido y tomar decisiones, como bien decía el doctor, en unos pocos días, como para una formulación de cargos, si es que existen elementos para ello. Y si no, igualmente la Fiscalía adoptará el número de diligencias que considera necesario para asegurar la existencia primero de un delito y luego de las personas y el grado de participación de las mismas para poder hacer una formulación de cargos objetiva. Por cierto, esto va a tomar su tiempo, tiene sus plazos, indagación previa, formulación de cargos, comparecencias, es decir, ¿qué tiempo tomaría esto una vez que se decida que si hay elementos de convicción para ir al juicio?
Se formularía cargos, se instaura una instrucción fiscal con un tiempo máximo de 90 días, pudiendo ser nuevas de vinculación hasta por 30 días adicionales. Es decir, tampoco es un tiempo demasiado extendido. Lo que sí hay que entender es que esto es un delito bastante complejo, que tiene un alcance nacional e internacional, y evidentemente tiene vínculos inclusive con el ámbito político, que tiene que ser debidamente monitoreado y estructurado. Pero eso ya le corresponde directamente a Fiscalía. Claro. ¿Y qué tipo de delitos pudieran establecerse de acuerdo con la investigación, doctor Ospín? Como bien ha mencionado el doctor Realpe, tenemos el delito de tráfico de sustancias sujeto a la fiscalización, posibles delitos de concusión, de cohecho, de tráfico de influencias, eventualmente el delito de fraude procesal. Doctor Gonzalo Realpe, ¿cuánta responsabilidad? Por cierto, reitero, aquí tendrán que investigarse a todos los que aparezcan sin distingo, pero ¿cuánta responsabilidad pudieran tener en el inicio de esta investigación y la dirección de esas investigaciones los dos generales? Bueno, conocemos ya que esta investigación previa a la que fue archivada anteriormente ya estaba en sus inicios muy avanzada. Sabemos por lo menos qué personas estaban involucradas. ¿Qué le toca a la Fiscalía? Volver a investigar lo que se archivó anteriormente y determinar presuntas responsabilidades no solamente de los dos generales que han solicitado la baja voluntaria, sino también de algunos de los funcionarios de gobierno, por ejemplo, ministros, de otros funcionarios de la policía. Ya se está escuchando también una presunta responsabilidad de la excomandante general de la policía, la señora Varela. Entonces, esto le corresponde a Fiscalía iniciar una nueva investigación, y esto sí yo creo que de manera urgente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué intuyo o presumo yo que inicialmente la policía estuvo solicitando el archivo de esto, o estuvieron algunos funcionarios del Estado buscando que se archive esta investigación previa? Justamente porque podía tener repercusiones políticas en contra del presidente de la República. Y esto es verdad, y los hechos nos dicen que sí, que eso justamente iba a pasar. Mire que hoy en la noche ya está convocada algunos asambleístas para calificar y proseguir con el juicio político al presidente de la República. Y una de las causales, uno de los elementos con los que va a constar este juicio político es justamente lo que estamos conversando en esta entrevista, lo que esta emisora ha tenido la preocupación de topar este tema, justamente los problemas de corrupción por parte de altos funcionarios públicos. Y este elemento es lo que quisieron evitar inicialmente los policías y las personas que estuvieron en conocimiento de este famoso informe León de Troya, y luego la investigación previa en esta etapa inicial de un proceso penal. Por tal motivo, yo creo que se debería insistir a la Fiscalía General del Estado que esta vez sí realice una investigación profunda y dé con el paradero de los autores y cómplices de estos gravísimos delitos que avergüenzan no solamente a la sociedad ecuatoriana, sino avergüenza a todo el país como Estado, y avergüenza internacionalmente la calidad de moral del Estado ecuatoriano. Por cierto, en este caso, esta noche, en el ámbito político, que es otro, aunque deberían tener sustento jurídico para entregar, si se llega al juicio político, a la Corte Constitucional para dar o no la admisibilidad del proceso. Pero en el juicio penal, y en este caso León de Troya, hay que mencionar también, doctor Realpe, a los asambleístas. Decíamos, si al presidente hay que llamarlo, a los generales hay que llamarlo, pero también a los asambleístas. Y ahí no quisieron levantar la reserva, están mencionados ellos también en el informe, como bien ha testimoniado el Frente Parlamentario Anticorrupción. Hay que mencionar a ellos también, doctor Realpe. Sí, hay que hacer una presión política, una presión de opinión. Este programa justamente sirve para eso, para exigir a las autoridades que investiguen a todos quienes hayan participado en estos graves delitos. Si están asambleístas inmersos en estos cometimientos, que se les investigue a los asambleístas, que no se libre ni un solo funcionario público de esta investigación, que Fiscalía investigue y procese penalmente a todos quienes debe procesar. Ahora, como decía el doctor Espín, doctor Realpe, por cierto, un audio de lo que se ha filtrado, de lo que tiene la Fiscalía, un audio
per se, por sí mismo, no es una prueba plena. Habrá que adjuntar, habrá que verificar, habrá que procesar, puede ser un insumo, pero no es una prueba plena. Y lo que ha aparecido hasta aquí, públicamente, en la indagación previa reservada, será otra cosa. El audio no es una prueba plena, como decía el doctor Espín. Sí, es verdad, como dice el doctor Espín, no es una prueba plena, pero es un indicio o elemento de convicción suficiente para procesar penalmente a una persona. Y puede ser que dentro de ya una vez que se formule cargos, se haga una experticia. ¿Cuál es la experticia para determinar si ese audio es verdad o no? Hacer una prueba de voz, es decir, llamarles a los involucrados en esta grabación que den una muestra de voz y hacer comparativamente esa voz con el audio. Si se determina que es la misma voz, se podría ya en una fase de juicio, se podría tener como prueba plena y posiblemente a quienes se les escucha ahí ya tendrían una prueba plena en su contra. Como decía el doctor Espín, también le pregunto, doctor Realpe, quizás hay que esperar la investigación. Hay que esperar lo que se suele decir, el debido proceso, derecho a la defensa. Este momento se buscan los elementos de convicción, si hay lugar para la formalización de cargos. Por ello, en el ámbito político al menos, no apresurarse, y peor en el penal, apresurarse a establecer responsabilidades. Es decir, esto tiene que caminar, no tiene que cerrarse, tiene que investigarse, buscar, insisto, los elementos de convicción, pero no apresurarse a establecer responsabilidades, los generales, los asambleístas, el presidente. Esto va a ser parte de la investigación, doctor Realpe. Sí, va a ser una investigación muy larga, problemática, porque están involucrados personajes, altos personajes públicos, altos generales de la Policía Nacional están involucrados. Mire usted, si en un delito, cuando no están involucrados altos personajes, altos funcionarios, dura de 2, 3 y 4 años una investigación previa. Esta investigación previa, en el mejor de los casos, posiblemente dure un año. Solamente si hubiera la intención política de las autoridades de dar claridad y una respuesta inmediata a esto, estos tiempos serían menores y podríamos tener ya una respuesta en pocos meses. Pero de lo que yo intuyo, esto va a demorar mucho tiempo. Este proceso investigativo va a demorar muchísimo tiempo. Que difiere del tema político, que tiene sus plazos y que en el caso del juicio político al presidente tendrá que ir a la Corte Constitucional para la admisibilidad o no de los jueces constitucionales de acuerdo al artículo 129, doctor Realpe. Sí, así es esto. Una vez que ya los asambleístas determinen las causales por las cuales se le va a enjuiciar al presidente de la República, también ese es un trámite que tendrá que resolver en última instancia la Corte Constitucional. Y volviendo a esta situación de los dos generales y el caso León de Troya, ¿cómo lograr que dentro de esta investigación se encuentren todos los insumos, todas las pruebas, y que no aparezca penosamente? Esa es la realidad que vivimos hoy en el mundo contemporáneo. Audios descontextualizados, audios que acusan solo a unos, protegen a otros, y esto incluso se ha hecho un show en la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr que con responsabilidad se investigue y se arme un buen proceso como se lo ha hecho en el pasado? Bueno, aquí debemos esperar en que el nuevo fiscal que conozca esta reapertura de investigación previa sea un fiscal que conozca mucho de derecho penal, de procedimiento penal, y que principalmente no se deje influenciar, no se deje intimidar por parte de los altos funcionarios públicos. Y esperamos, como así lo ha hecho la Fiscalía General del Estado en una cantidad de procesos últimamente, que con mucha responsabilidad, con mucha técnica, con mucha ciencia, la Fiscalía General del Estado le tome muy en cuenta este proceso y realice una investigación seria, profunda y eficaz. Claro, no solo los funcionarios públicos, la influencia política, partidos políticos, bloques parlamentarios que pretendan incidir. No debiera venir presión de nadie para que la Fiscalía actúe con independencia y pueda hacer, de ser el caso, la formulación de cargos, doctor Realpe. Sí, una vez que concluya la investigación previa, que Fiscalía ya tenga varios elementos de convicción,
donde se haya llegado a presumir de manera más adelantada de la participación de algunas personas en el cometimiento de todos estos delitos, escogerá Fiscalía uno solo de los delitos, porque no puede formular cargos contra varios delitos, contra varios procesados por varios delitos. Tiene que formular cargos única y exclusivamente por un tipo penal, es decir, por un delito, sea por tráfico de drogas, sea por cohecho, sea por concusión o por fraude procesal. Es decir, Fiscalía escogerá el tipo penal por el cual va a iniciar su enjuiciamiento penal y en ese momento, y contando con varios elementos de convicción, formular cargos y ya formalmente un proceso penal. Claro, eso difiere lo que usted explica, doctor Realpe, la formulación en el caso del ámbito político, en donde ha dado vergüenza, como la Asamblea Nacional primero aprobó con 104 votos enjuiciar políticamente al presidente en el grado de comisión por omisión. Por ello, un jurista prestigioso, expresidente de la Corte Nacional, expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, decía del analfabetismo legislativo. En el caso penal tendrá que haber rigurosidad para establecer la acusación principal que usted invoca, doctor Realpe. Sí, como le digo, realmente este trabajo es exclusivo de Fiscalía y tendrá que un fiscal con todos los conocimientos del derecho procesal penal, una vez que se aparte de las presiones políticas, de manera objetiva, iniciar una formulación de cargos para lo que sí tenemos que toda la ciudadanía estar de acuerdo y todas las personas, todos los abogados, todos los periodistas debemos estar de acuerdo, que este caso no quede la impunidad. Presionar, solicitar, insistir a Fiscalía General del Estado que investigue profundamente este caso con el fin de que llegue a una resolución judicial. Es decir, si se dará un archivo definitivo, que sea un archivo definitivo justo, y si existe una formulación de cargos, que llegue a una sentencia condenatoria para donde toda la ciudadanía se siente satisfecha con el actuar de todos los operadores de justicia y con la administración de justicia ecuatoriana. Por cierto, que no debe quedar en impunidad como la gran mayoría de casos. No puede el país mirar de esta manera. Y quisiera citarle, doctor, para que lo comente, doctor Gonzalo Realpe. Vea el caso. Hoy precisamente, para que vea los niveles de impunidad, hoy 16 de marzo, son 3.591 días de denegación de justicia por la desaparición del estudiante David Romo Córdoba por parte del Estado ecuatoriano, se señala al Estado. Desde julio del 2022, el proceso investigativo que se lleva en la Comisión de Verdad y Derechos Humanos se encuentra sin fiscal titular. Los primeros días de marzo del 2023 designan a una nueva fiscal, pero pocos días después es destituida, por lo que continuamos sin fiscal titular, según el testimonio de su madre, doña Alexandra Córdoba. Y ella continúa: se han vulnerado nuestros derechos de manera continua y permanente, la revictimización ha sido una constante hasta el día de hoy. Las instituciones encargadas de velar por los derechos de las víctimas se mantienen en silencio. Este es el testimonio de una madre que busca a su hijo y no lo encuentra ni siquiera sus restos. ¿Qué piensa sobre esos niveles de impunidad en el país, doctor Realpe? Sí, lamentablemente, oiga, no solamente que se ha dado este caso de este desaparecido. Claro, cité como un ejemplo, ¿no? Sí. No, se han dado una cantidad de casos. Mire, el caso más evidente de impunidad es del general Gabela. Tenemos así cientos de delitos que se han denunciado y lamentablemente por falta de la intención política del Estado ecuatoriano de dar con la investigación real, efectiva de estos hechos, no se le ha dado. Tenemos cantidad de casos, no solamente los que usted manifiesta, hay cientos de casos que han quedado en la impunidad y hasta el día de hoy no hemos encontrado una respuesta favorable de la Administración de Justicia. Si yo me pongo a conversar con usted este momento, a enumerarle los casos de impunidad que hay, serían vastos, de los que yo he llevado. Por ejemplo, mire las torturas que se les hicieron a los estudiantes del Colegio Mejía, se les rompió la cabeza, se les torturó toda una noche
noche. Ahí están involucrados varios ministros del expresidente Rafael Correa. Hasta el día de hoy eso no ha pasado de investigación previa. La cantidad de torturas, desapariciones a líderes políticos, hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta favorable de la Administración de Justicia. De tal manera que esto debe algún momento terminar, la impunidad que campea en el país. ¿Cuál cree que debe ser la dinámica dentro de este proceso por el caso León de Troya? ¿Qué tiempo va a llevar? ¿Cuáles son los tiempos y los plazos a llevarse a cabo, doctor Realpe? Bueno, teóricamente esta investigación duraría máximo 2 años, es decir, a partir del momento en que se reaperture la investigación previa, máximo 2 años. Pero esos no son plazos que tiene que cumplirse. Puede ser que dure 2 o 3 meses, todo depende de la voluntad política, como digo, y de la libertad que le dé el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, la libertad que les dé a los fiscales que van a investigar este caso, para que de manera libre ellos actúen, y creo yo que en unos 3, 4 meses ya pudiera estarse hablando de una formulación de cargos y estas personas presuntamente que cometieron estos delitos estar ya enfrentando un juicio penal. Es decir, ¿usted cree que en 3 o 4 meses, si hay los elementos de convicción, ya se podría formular cargos, la primera tarea que hace la Fiscalía General? Sí, yo creo que sí, ese sería ya en términos reales. Bien, al doctor Gonzalo Realpe y al doctor Hugo Espín, juristas, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos pendientes, como muchos casos. Bien ha citado el asesinato del general Jorge Gabela. 12 años y medio después se sigue buscando la verdad en ese proceso. Muy amables a los doctores Hugo Espín y Gonzalo Realpe por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Gracias, señor periodistas. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos, antes de dar paso al segmento Clarito Está de los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, quiero recomendar el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas, por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar de nuevo un tema recurrente que debiera ser preocupación de todos los ecuatorianos, porque el presente del Seguro Social ecuatoriano le pasa factura en el futuro con los recursos previsionales del IES. El tema de los necesarios cambios al sistema de seguridad social y las reformas al sistema de pensiones para darle sostenibilidad. Invitados el economista Pablo Lucio Paredes, académico y miembro de la Comisión Interdisciplinaria que analiza el sistema de pensiones, el ingeniero Jorge Madera, expresidente del Consejo Directivo del IES y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el economista Fernando Mosquera, experto e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Luego de Clarito Está, vendrá en Exa FM el show de la papaya. Les deseamos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz viernes, feliz fin de semana a todos, y volveremos, Dios mediante, el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad, como lo hace desde hace décadas la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir, para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos.